Bueno, entonces, si les parece, comenzamos con un momento de oración, ¿verdad? Para poder empezar esta sesión. Yo creo que ya está todo en orden y no se oyen las distintas interferencias. Bueno, pues empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos ponemos en manos de la Madre, ¿verdad? De nuestra Virgen María, de nuestra Madre Celestial, ella que nos tiene en sus manos, ella que mantiene también, nos mantiene junto a ella y nos sostiene, ¿verdad? Nuestra Madre, la Virgen Dolorosa de Umbe, también María Santísima en sus distintas advocaciones, ¿no? Sé que alguna persona, Antonio Jesús, que contactó conmigo también, es de Jaén, y allí pues nosotros los trinitarios estamos en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. También pedimos, ¿no?, en esas advocaciones diversas, pedimos al Señor y pedimos a la Virgen que interceda por nosotros. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Bueno, pues con estas intenciones, con nuestra voluntad de seguir adelante, vamos a empezar a hablar sobre esta cuestión. Creo que también está conectada. Almudena, ¿estás conectada? Me había dicho que sí, pero creo que no. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo como un marco general de lo que es y lo que ha sido, lo que son las revelaciones privadas, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de revelaciones y hablamos también de las apariciones marianas, es importante decir y saber y entender lo que la Iglesia ha dicho sobre esta cuestión, ¿verdad? En ese sentido, Umbe, como Garabandal, como Fátima, como Lourdes, es verdad que algunas ya tienen un veredicto de la Iglesia y en otras no tanto. Por ejemplo, en Umbe no ha habido una investigación de la Iglesia sobre el hecho que allí se está relatando. Por eso difícilmente ni la diócesis ni la Iglesia ha podido dar un veredicto. ¿Por qué? Porque no ha hecho ningún tipo de investigación ni ningún tipo de estudio sobre el tema. Pero en otras sí. Por ejemplo, estamos hablando de Lourdes, de Fátima. Tenemos que entender, y para eso tenemos que remitirnos a un documento que sacó en su día el cardenal Ratzinger cuando era prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, pues sobre qué son las revelaciones privadas y sobre qué es, en qué marco hay que situarlas, ¿verdad? Que eso es lo fundamental. Bueno, la verdad es que una de las cosas fundamentales es distinguir entre lo que es una revelación pública y lo que es, no una, sino lo que son la revelación pública y lo que es la revelación privada. Porque en este sentido la Iglesia distingue entre estos dos tipos de revelación. Entre estas dos realidades hay una diferencia no solo de grado, dice la Iglesia, sino también de esencia. El término revelación pública designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Se llama revelación porque es Dios el que se quiere hacer conocer. En toda esta cuestión del cristianismo, la cuestión está ahí. Dios es el que se quiere hacer conocer. Dios es el que se nos quiere dar. Y porque se nos quiere dar, pues se nos pone a nuestro alcance y nos muestra y se nos muestra. Esto es revelación pública y revelación privada. Dios es el que se da. Y además, cuando Dios se da a conocer, Dios se da
la automanifestación de Dios, que sería el término que se pudiera utilizar para esta cuestión, es también autodonación. Dios se manifiesta dándose. Y esto es lo fundamental de Dios. No solamente se manifiesta para mostrarse, sino para darse. Se nos entrega. Y la revelación pública es la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí la entrega de Jesús, la entrega de Dios, no es solamente de una manera, como hemos dicho, intelectual, sino que provoca un proceso vital. Un proceso vital en el todo Antiguo Testamento, y ahí están todos los testigos del Antiguo Testamento, y después un proceso vital también en los testigos también del Nuevo Testamento. Dios ha creado un proceso vital y así se ha manifestado y así se ha entregado y así se nos ha ofrecido. Y este es el camino de la salvación. Dios se ha entregado y se ha revelado para salvarnos. Y en este ámbito hay que introducir todas estas revelaciones y toda esta realidad que estamos tratando. Todo esto, ¿dónde ha tomado su plenitud? Pues lo ha tomado de un modo particular y fundamentalmente en Jesucristo, que es el culmen, la totalidad y la plenitud de la revelación de Dios. Ahí se ha concluido toda la realización del misterio de Cristo y ha encontrado su testimonio pues, en el Nuevo Testamento. En el Catecismo de la Iglesia Católica se recoge una cita de un paisano nuestro, de San Juan de la Cruz, donde dice lo siguiente: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto, y de una vez y en una sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes, en el Antiguo Testamento, en los profetas, ya lo ha hablado todo en Cristo, en Él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna o novedad. Esto lo dice San Juan de la Cruz y lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios se nos ha dado del todo en Cristo y en su cuerpo místico, que es la Iglesia, se ha mostrado plenamente para que nosotros podamos entender cuál es la grandeza y la magnitud de la salvación que nos quiere dar. En Jesucristo se muestra cuál es la salvación que nos quiere dar y además también en Jesucristo podemos salvarnos. Entrando nuestra vida en Él, podemos salvarnos. Es así que toda la revelación que Dios ha tenido se ha concluido en Cristo y el testimonio sobre Jesucristo está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero esto no significa que la Iglesia ahora solo pueda mirar al pasado, al Nuevo Testamento y a la Sagrada Escritura, y así esté condenada a una repetición estéril, decía el cardenal Ratzinger. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 66, dice: sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esto es lo que nos dice a nosotros también, y en el Evangelio de Juan se dice, ¿verdad? Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Es esta la amplitud y la profundidad nunca alcanzada de la fe cristiana. Es decir, el tesoro Jesucristo, el tesoro que es Jesucristo, el tesoro de la automanifestación y autorrevelación de Dios que es Jesucristo, se nos va explicitando poco a poco en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Como decía San Gregorio Magno, y también es una cita que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, la comprensión de las palabras divinas
crece con su reiterada lectura. En el Concilio Vaticano II se nos muestra cómo se da este crecimiento de la palabra en la Iglesia y cómo se da este crecimiento de la palabra en la historia de la Iglesia. Y cómo el Espíritu Santo va haciendo todo esto, ¿verdad? 3 maneras. Se lleva a cabo a través de la meditación, del estudio por parte de los fieles y por medio del conocimiento profundo que deriva de la experiencia espiritual y por medio de la predicación de los obispos, sucesores de los apóstoles, en el carisma de la verdad. Eso lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. En este sentido y en este contexto tenemos que introducir también todas las revelaciones privadas. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 67, habla de esto, de las revelaciones privadas. Y las apariciones marianas y las experiencias marianas hay que situarlas como una de esas revelaciones privadas, que dice así: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Y aquí tenemos que aclarar 2 cosas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única revelación pública. La revelación pública es única y además es la revelación con la que nosotros tenemos que asumir como tal la revelación pública de la Iglesia, ¿no? Que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el antiguo leído desde el Nuevo Testamento. Dios nos habla, esta es la revelación pública, Dios nos habla. Y esto es lo que verdaderamente nos importa. La certeza de que Dios habla me da la seguridad de que encuentro la verdad misma, y de ese modo una certeza que no puede darse en ninguna otra forma humana de conocimiento. Es la certeza sobre la cual edifico mi vida y a la cual me confío para vivir y morir. Y la revelación privada es una ayuda para la fe, y además lo hemos visto así, ¿verdad? Se manifiesta como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública y verdadera, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El que después será Papa Benedicto XIV dice lo siguiente: no se debe un asentamiento de fe católica a revelaciones aprobadas de tal modo, no es sin tan siquiera posible. Estas revelaciones exigen más bien un asentamiento de fe humana según las reglas de la prudencia que se nos presenta como probables y piadosamente creíbles. Lo fundamental de las revelaciones privadas, y es lo que la Iglesia suele evaluar, es si en algo contradicen la revelación pública. Dios no puede decir una cosa y la contraria a la vez. Por eso, una revelación privada nunca será verdadera si no está en comunión y no está del todo en línea de la revelación pública. Y es lo que analiza la Iglesia cuando hablamos de las revelaciones privadas. Y en concreto, Umbe, Fátima, Lourdes, Garabandal, todas estas se encuentran en ese ámbito de las revelaciones privadas, ¿verdad? Pero ahora, para hablar de Umbe, también no sabía yo que Emiliano iba a estar aquí. Emiliano tiene un gran libro, pero hoy no puede hablar porque está ahí cuidando a su mujer. Bueno, pues tiene un libro en el que recoge la experiencia fundamental yo creo que es el libro más completo hasta ahora que se ha publicado sobre Umbe, pero también tenemos aquí una devota de Umbe a la que yo también he invitado para que pudiera hablar esta tarde y pudiera explicarnos parte de la historia de Umbe, ¿verdad? Y luego ya podemos comentar. Almudena, estás ahí, ¿verdad? Estás en el audio y nos escuchas, ¿verdad? Sí, padre, ¿cuándo se me oye? Se te escucha muy bien, lo que es que no se te ve. No sé si puedes entenderla, y si no, pues bueno. Bueno.
Si no, Me estás diciendo que está Emiliano, pues Emiliano es el experto en Umbe. Sí, pero Bueno, Emiliano no puede hablar porque está con su ya, mujer y entonces, pero bueno, después él vale. también podrá intervenir, porque yo he hecho este primer enfoque sobre las revelaciones públicas y privadas. Ahora Almudena nos hablará de algunos hechos sobre la revelación aquí de Umbe, sobre la historia de Umbe, y yo después continuaré también. Adelante, Almudena. Bueno, yo he estado leyendo durante estos años un poquito acerca de la historia de Umbe. No soy una experta, ni mucho menos. De hecho, casi todo lo he sacado del libro de Emiliano. Y bueno, quería decir que la Virgen, en todas las apariciones que yo conozco, que en estos momentos son Umbe, Garabandal y Medjugorje, tienen una similitud increíble. Es increíble, desde el tipo de personas, ¿no? En Umbe, por ejemplo, la Virgen se le aparece a una mujer muy sencilla, y es la única. La Virgen dice que es a la única que se le va a aparecer a ella, que se llama Felisa Sistiaga. Esta señora vivía en un Tengo que caserío decir, Almudena, permíteme solamente un momento. Tengo que decir que esta señora se confesaba en nuestra iglesia de los trinitarios. Bueno, sigue. Y bueno, pues que está solamente a 12 kilómetros de Bilbao, es un campo, ¿no? Y ahí se encuentra el pozo del agua bendecida por la Virgen, donde los enfermos y los sanos han de lavarse la cara y los pies, como la señora le dijo a la vidente. Y luego también otro signo de este sitio, muy claro, es que a unos metros está un sendero por el que la Virgen caminó descalza y que desemboca delante de la casa. Esta señora era la cuarta de 10 hijos y de unos padres que eran labradores. Ella nunca quiso ir a la escuela y por lo tanto su labor fue ayudar en las tareas de la casa y del campo y a sus abuelos. Felisa es una persona que no sabía casi castellano, era una que ayudaba a sus hermanos, ayudaba a sus padres, estaba totalmente fuera de lo que se dice el mundo. Una de las características de la Virgen, que casi siempre elige a personas que están como bastante fuera del mundo pagano, ¿no? Están ahí, en ese caserío, su marido se casa y su marido es guarda forestal, y se trasladaron a ese caserío, ¿no? Ellos decían que no eran muy religiosos, aunque todos los días rezaban juntos el rosario al tiempo que hacían otras tareas domésticas e iban a misa los domingos. Era un ambiente apacible y con el tiempo dedicado a las tareas del hogar y de la finca transcurrió nuestra vida familiar. Eso es lo que dicen, ¿no? Personas sencillas que van a misa el domingo, pero rezan el rosario en familia, ¿no? Eso también ocurre en otras apariciones. La primera aparición ocurrió el 25 de marzo de 1941. Estaba Felisa en la cocina, hacía muchísimo frío y había metido los pies en el horno. Estaba esperando a su marido que llegara a casa. Y de repente vio como una especie de bulto oscuro envuelto en una nube clara. Y luego tocaron a la puerta, oyó unos golpes en la puerta. Ella acudió a la puerta, pero no era su marido, y regresó otra vez a la cocina. De nuevo tocaron a la puerta, pero tampoco vio a nadie, y entonces decidió dejarla abierta, y se volvió a sentar en la cocina. Al instante vio en un rincón de la casa a la Virgen María, arrodillada en una silla y acompañando a ambos lados de candelabros con sus velas. Llevaba un rosario marrón en sus manos con los 15 misterios. Llevaba una corona de estrellas que no se le dejaba ver el pelo, 4 estrellas más grandes y otras 8 más hacia atrás, todas muy brillantes. Al verla, Felisa empezó a llorar y le dijo en euskera, en vasco, o sea, en euskera, el idioma de aquí, que la llevara con ella.
La señora no le habló y se marchó. Ese es el primer acontecimiento que pasa. Luego eso pasa el 25 de marzo de 1941. Luego pasaron varios años en que Felisa no tuvo ninguna aparición y hasta el 16 de junio de 1968, que estaba cocinando, escuchó 3 sonidos de campana. Tampoco vio a la Virgen. Y luego tuvo otro. Hubo varios hubo varias apariciones. Voy a decir un poquito más las más. El 25 de mayo, después de ver a la Virgen varias veces, todavía la Virgen no le había hablado. El 23, voy a decir las cosas más curiosas que le pasaron. A 40 centímetros del pozo vio una especie de animal marrón, ni perro ni gato, boca muy ancha, ojos grandes, redondos y oscuros. Me miró y se metió en la maleza. Desde ese momento, Felisa considera que podría ser el demonio y lo ve varias veces durante sus años. Después se le aparece la Virgen y le dice: ¿sabes en qué mes estamos? Y entonces el 23 de mayo le dice: yo os he ayudado mucho, pero estáis en mi casa y quiero que me la dejéis. El 23 de mayo la Virgen le pide a Felisa que le deje su casa, que su casa ya es suya, que la quiere para ella, para la Virgen. Incluso, llegando un sacerdote el 22 de julio, le dice la Virgen a Felisa: este sacerdote será el primero que celebre misa en mi casa, en esa casa. Y luego el 20 de julio de 1968 le dice: el primer día que yo vine a salvarte, bajé al pozo, y este agua desde hoy queda bendecida para siempre, y juzgará a los enfermos y los sanos que se laven la cara y los pies. De hecho, curó a su marido Bonifacio. Se encontró varias veces con ángeles en los pozos, en el pozo. Se encontró muchas veces con ángeles en el pozo. En una ocasión le dieron la mano, en otra ocasión les veía subir al cielo a los ángeles, y en otra ocasión el ángel le dio un trozo de tela negra aterciopelada, y con esa tela le dijo que tenía que hacer el traje de la Virgen, y también le dio 2 velas que tendrían que estar extendidas donde se apareció por primera vez, y le dijo que colocara una cruz blanca donde él estaba y pusiera el pedazo de manto. Efectivamente, la Virgen, la primera vez que se apareció fue en su casa, dentro de la casa, y ahí es donde está ahora, con 2 velas colocadas. El traje que tiene es de terciopelo negro, y ese trocito de terciopelo negro se encuentra en la cruz blanca que se colocó en el pozo, porque se colocó en el pozo una cruz y ahí se puso el pedacito de tela. Está incrustada dentro de esa cruz de metal. Muchas veces, otra vez ángeles, ¿no? Veía ángeles. Felisa dice que el 3 de enero de 1970 fue el día que salieron definitivamente de la casa. A las 4:20 de ese día se rezó un rosario y el párroco encendió las velas que venían del cielo. Toda la noche rezando con las velas encendidas. A la 1 apareció la Virgen y de 3 a 7 de la mañana sonaron 3 campanas. Ya se marcharon de esa casa. Muchas veces la Virgen, el mensaje que decía era:
vengo con el mensaje para la paz del mundo, ¿no? Esto es igual que Medjugorje. Vengo con el mensaje para la paz del mundo. 27 de junio, aparece la Virgen en la casa con 3 palomas que no se mueven mirando a la Virgen. La Virgen también les miró muy atenta. En 20 minutos la Virgen se fue. Las palomas estuvieron 2 horas en la misma postura sin moverse. El domingo siguiente bajaron las palomas del tejado y siguieron mirando con respeto en el mismo lugar donde estuvo la Virgen. Hoy en día, debajo de la Virgen hay 3 palomas mirando a la Virgen. No se descifra el misterio de estas palomas. No sabemos qué significa, ¿no? Ella nos dice: cumplir mi deseo en la tierra, que haré el vuestro en el cielo. Yo os quitaré las lágrimas. Y luego dice: yo cumplo lo que digo. 3 ya se están curando. Y el agua seguirá curando. Y constantemente decía que se estaba curando gente en ese momento. Cuando se apareció la Virgen decía: me están curando personas. Y luego os decía: pero no lo están diciendo. No lo están diciendo al párroco, no están diciendo que se están curando. La Virgen en muchos momentos está muy triste porque dice que todas esas personas que no dicen, que no comunican las gracias recibidas, iban a tener males mayores. Porque Elisa muchas veces le decía a la Virgen: haz algo que no me creen. Y la Virgen siempre le decía: el agua curará y seguirá curando. El milagro más grande de Umbe, aparte de la aparición de la Virgen, es la curación del agua. Es el agua de Umbe, que cura y seguirá curando. Y eso es el instrumento que la Virgen María ha querido utilizar en Umbe para convertir a los corazones. Y luego, por ejemplo, también luego le dice una vez a Felisa: yo nací en la tierra y estoy en el cielo, donde os espero, para la paz del mundo y tranquilidad de los pueblos, y siempre reinará el Señor. El agua seguirá curando. Y vuelve a decir: el agua seguirá curando. Los presentes pidieron la bendición y ella dijo: ya están bendecidos. Ven cuando quieras, que yo te espero. No dejéis de venir por nada. El agua seguirá curando. Cuando la familia de Felisa se va de esa casa, la Virgen insiste en que vuelvan y que vayan a visitarle continuamente a su casa. Es decir, que no le dejen. Esa casa está bendecida y que ella quiere que vengan la gente en peregrinación. Entonces, luego dice: dile al párroco de mi parte que él ya sabe quién está curado, que lo diga. Vosotros después que lo divulguéis, decid quiénes son los otros curados. El agua seguirá curando, como hasta ahora. Dios quiere que vengáis aquí, que yo te espero. Había mucha curación, pero la gente no lo decía. La Virgen estaba triste. Luego, el 8 de diciembre, la Virgen dice: donde yo piso es firme. No perdáis la fe. Estad alegres, que Dios os acompaña en vuestros pasos. Luego habla de la fe en el mundo. Dice que para salvar las almas el Señor quiere que haya más fe en el mundo. Que si hacemos lo que ella dice, se salvarán y tendrán paz. Habla constantemente de la paz. Quiero aquí una capilla. Las guerras terminarán. Pero si no dejáis de ofender a Dios, comenzará a no tardar mucho otras guerras peores. Vosotros rezad el rosario todos los días para la conversión de los pecadores. Y vuelve a repetir: el agua seguirá curando. El 24 de diciembre a las 4, jueves, la Virgen le enseñó el infierno a Felisa. Felisa estaba aterrada
Ella me dijo que no era para nosotros, me dijo que no era para vosotros, que no era para ellos, pero dijo para sacerdotes que dan la espalda al Señor, que supliquen al Señor su misericordia. Si no, el Señor no bajará su cáliz. Si no se cumple esto, serán condenados al infierno. Los enfermos curados hagan justicia al favor que han recibido y no tendrán el castigo merecido. Vosotros seguid como hasta ahora, venid cuando queráis. La Virgen le dio la comunión a Felisa en varias ocasiones y en una describe: el 3 de enero de 1971 estaba lleno de nieve. Al llegar al pozo, la nieve había respetado el pozo y el camino de la Virgen no tenía nieve. Había 5 o 6, no sé cuánto, pues 3 o 4 metros de nieve, y por donde había pasado la Virgen, por ese camino, no había nieve, y en el pozo no había nieve. Y Felisa, la Virgen, le da la comunión a Felisa, y Felisa dice que la Virgen saca un cáliz chiquitín y la hostia de una cajita dorada cuadrada. La hostia era medio centímetro de espesa, de una blancura impresionante, blanca como la nieve, dulzor parecido al de la miel. Esto que te sirvo es para obtener el perdón de los pecadores y para resucitar de la agonía al reino de Dios. Que no se turbe tu corazón para no caer en la tentación. Yo soy el camino de la verdad. Luego al 16 de enero dicen: os maldicen, os persiguen, todo está en contra vuestra, pero será grande vuestra recompensa en el cielo. El que pretende salvar su propia vida la perderá. El que dé la vida por mi evangelio, le salvará el Señor, lo mismo al que sigue el camino de la verdad. Otra de las cosas luego el 27 de febrero, sábado, dijo: descenderá el Señor, que es mi Hijo. Pues no existe para él cosa imposible. Id anunciando acerca del reino de los cielos, id anunciando acerca del Rey de los cielos. Di al párroco que enderece el camino del Señor, que haga lo posible para agradar a mi Hijo, que ofrezca la paz. El que tenga fe en mí se curará. El que tenga fe en mí se curará en el agua. Vosotros rezad por los pecadores. Dios sabe por qué os elige. Está continuamente hablando de los sacerdotes. Y luego el 17 de abril le dice: yo no te prometí hacerte feliz en la tierra. Penitencia, rogad por los pecadores. Sufrirás en este mundo. El buen Dios lo quiere así. Eso se lo dijo a Bernardete, la Virgen. Tú no te eches hacia atrás por nada. El agua es poderosa, curará enfermos. Repite constantemente: y nadie va por el agua. Es bastante impresionante, ¿no? Es bastante impresionante la ignorancia, ¿no? de este mensaje, ¿no? Y vuelve a repetir: el agua seguirá curando. Y luego más adelante también les dice, y luego dice, el 25 de julio dice: el último esfuerzo del cielo será el milagro para la conversión de los pecadores. Orad a mí y recibiréis muchas curaciones. Vengo por toda la humanidad. La llamada que tuviste el día 2, este enfermo se curó, pero como otros muchos no quieren hacer justicia del milagro. Orad por los pecadores y almas del purgatorio, que mi Hijo os espera sonriente en las puertas del cielo. Y vuelve a decir:
El agua seguirá curando como hasta ahora. Tengo un gran dolor, duro y tristeza por la falta de fe en la humanidad. Hay quien conoce a Dios y confía, y quien conoce y desconfía. Dios dio libertad. Dios no quiere esclavos. Hijos míos, respetad la libertad y tendréis la salvación. Aquí están los justos que son dignos. Dios aquí no quiere injustos, hijos míos, orad por los pecadores. Está continuamente hablando de la oración por los pecadores, y en algún momento que vuelve a ver a ese perro o monstruo, o no sabe cómo lo define, volvió a ver al animal. Un 2 de enero a las 7 de la tarde, volvió a ver al animal. Dije varias veces, Dios mío, y rezaba, y se fue el animal y apareció la Virgen. Te defenderé de Satanás. Cuando te veas ante él, no te arrodilles y di, Madre dolorosa, sin ti nada puedo, y rezarás la salve. Muy bien, Almudena, muchísimas gracias por también un resumen. Claro, es imposible hablar de todos estos años de apariciones hasta la muerte, ¿verdad?, de la vidente. La última aparición fue el 8 de diciembre, ¿verdad?, del año... ¿En qué año murió la Virgen? En 1988. Este mensaje es importante decirlo, Koldo, que es importante. Bueno, pues con esto concluimos entonces esta parte. El mensaje fue el 8 de diciembre de 1988, festividad de la Inmaculada Concepción. Y la Virgen dijo, hoy en tu presencia... A las 5 de la mañana... Fue a las 5 de la mañana esa última visión que tuvo la vidente. El 8 de diciembre, que es donde ahora todos los años celebramos allí una misa. El 8 de diciembre a las 5 de la madrugada. Hoy, en tu presencia, me dirijo a la humanidad. Los demonios están sueltos en la tierra. Con el rosario venceréis. Os espero a todos aquí. Deseo mi capilla. No desfallezcáis, estáis protegidos. Muy bien. Y luego la última visión que tuvo la vidente fue que vio a Cristo a la derecha del sol, con un intenso cielo azul. Con su mano derecha indicaba todo lo que había costado nuestra redención. Vestía una túnica blanca larga, era alto, de fracciones perfectas, tenía el pelo hasta la espalda. A su derecha vi sacerdotes que estaban en el purgatorio, sufrían una gran angustia. Junto a Cristo estaba la Virgen que me dijo, reza por los sacerdotes, porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino Hijo, muy parecido a Garabandal también. Pues muchas gracias, Almudena. Gracias por hacernos este resumen. Sabemos que hablar de una experiencia que empieza en el 41 y acaba en el 88, es decir, 47 años, pues es complicado. Pero bueno, gracias por el esfuerzo también de poder hacer esta síntesis. Y a mí me gustaría concluir también como hemos empezado, o bueno, por lo menos esta parte, y después igual, no sé si Antonio Jesús quiere hacer alguna intervención, pero vamos, concluimos, y Emiliano, si desea también, pues puede hablar, pero la cuestión sería concluir poniendo el marco teológico a todo esto, ¿verdad? Por una parte, tendríamos que hablar también en ese documento de Ratzinger, se habla de la estructura antropológica de las revelaciones privadas. Y la estructura antropológica quiere decir que las revelaciones privadas las tienen personas concretas, en este caso Felisa, ¿no?, la vidente de Umbe, en otros casos otros videntes. Y entonces el Papa, bueno, antes de ser Papa, el cardenal Ratzinger nos recuerda que la experiencia de una visión no es una experiencia como la visión que podemos tener de una cosa natural, ¿verdad?, de este reloj, que todos podemos ver y además se puede constatar,
que al ser una cuestión interna, también la subjetividad de los videntes, pues tiene su parte en la expresión de las visiones y de las alocuciones, ¿verdad? Las palabras que nosotros recibimos en realidad son ciertas, porque ningún vidente, y es una de las cosas que se ven con claridad, y eso lo discierne hasta la gente que les rodea. Hay muchos que han querido hacernos entender que han tenido visiones siendo fraudulentas, ¿verdad? Y enseguida se ha descubierto que han sido fraudulentas. Pero hay una certeza interior y además una objetividad interior, pero que en la expresión, al expresar, pues suelen ser bastante sintéticas. Es decir, lo que ha sido una experiencia, claro, que está fuera del espacio y del tiempo, porque lo que se experimenta en una visión, en la visión sobrenatural, es algo, es una experiencia de lo que está fuera del espacio y del tiempo, de lo que está fuera del mundo sensorial. Y entonces que normalmente los videntes tienen como una expresión mucho más sintética. De lo que han experimentado hacen como una expresión sintética, ¿no? Y esto es una de las cosas por las que las revelaciones suelen ser complicadas de entender, de interpretar, y a veces hace falta más tiempo. Además, me gustaría a mí hablar de brevemente, no me voy a dedicar a leerlo, ¿verdad? Pero de esta obra, que es de un teólogo, de Joseph Ratzinger, sobre María, y Hans Urs von Balthasar. Von Balthasar trata el tema de las apariciones marianas. Von Balthasar nos dice que estas apariciones marianas se han dado en toda la historia de la Iglesia, pero que de un modo particular, en este siglo XIX y XX, se han dado una proliferación grande de visiones, de apariciones marianas. Si os dais cuenta, casi todas coinciden en lo nuclear. En realidad hablan de la urgencia de la conversión. Si vais una a una, mirad todas y veréis cómo hay como una unidad en eso, una urgencia en la conversión. Y por otra parte, que en estas visiones tendría que explicarlo un poquito más detenidamente, pero igual hoy no cabe, ¿verdad? Von Balthasar nos explica cómo María se muestra a sí misma. A sí misma. Por favor, cierras la puerta. Se muestra a sí misma, ¿verdad? Que es como una figura en sí misma. Nos encontramos con Lourdes, con Fátima, dos de las que han sido aprobadas por la Iglesia ya, o hay un estudio y se habla de la sobrenaturalidad de estos hechos, Quibeo, pero en Umbe, que todavía, ya digo, no se ha hecho la investigación de la Iglesia, pero porque la Iglesia no se ha dedicado a esto, no por mala fe de las videntes ni de los devotos, sino porque la Iglesia aquí no ha hecho esta investigación, y en Garabandal pues parece que hay que revisar lo que se hizo. Hay más de una voz que dicen esta cuestión, pero en todas ellas se muestra María como tal. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis eclesial sin precedentes, ¿verdad?, en el que desde dentro de la Iglesia es cuestionada, en este momento María se nos muestra como prototipo de la Iglesia, como la mujer inmaculada, Lourdes, como corazón que ama al mundo, inmaculado también, Fátima, como la Madre Dolorosa que acompaña al pueblo que camina y peregrina, o como, otras advocaciones. Yo no voy ahora a dedicarme a hablar de las distintas advocaciones, pero si se dan cuenta, o si os dais cuenta, el asunto es este. Nos lo dice von Balthasar en esta obra, ¿verdad? Dice, en este momento María se nos muestra, dice él, como la humildad de María no es la de la pecadora arrepentida,
sino una humildad gozosa, inocente e infantil. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dice María. Y esto es lo propio de ella. Es decir, María quiere mostrar cómo nosotros hemos de amar a la Iglesia Santa también, a la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Todo lugar de apariciones marianas es un lugar donde se reza, donde se llama a la conversión, donde se vive también la Iglesia y donde la Iglesia se revitaliza. Y esto es una de las cosas que nosotros estamos constatando en estos santuarios, y por eso es un lugar, tienen una fuerza tan singular. Y es que es en estos momentos en los que la Iglesia está siendo atacada como desde una secularización interna en muchas ocasiones, y por eso necesita también de redescubrir. Aquí estoy pensando yo además es del sur, ¿verdad? Ella era sevillana. ¿Cómo se llamaba esta? La fundadora de la obra de la Iglesia, la Madre Trinidad, no sé cómo se apellidaba, pero bueno, ella que ha muerto no hace tanto tiempo, ella hablaba de la necesidad de redescubrir la belleza de la Iglesia, porque la Iglesia es el sacramento de Jesucristo, es el medio de salvación universal, y por eso los hijos de la Iglesia tenemos que entrar de nuevo en el misterio de la Iglesia, amándola, uniéndonos a ella. Y cuando miramos a María, estamos viendo el prototipo de la Iglesia, ¿verdad? Esto, bueno, pues ya podríamos haber hablado bastante más. Discúlpenme pues las dificultades estas técnicas, pero bueno, quizá esto sirva como anticipo de lo que es UNBE. Damos gracias a Dios porque también exista, y damos gracias a Dios porque ustedes tienen tanto empeño en que esto siga adelante, y que, fíjense, ha habido unas épocas en las que hubo mucha efervescencia devocional en UNBE, luego hubo como más un tiempo de impasse, ¿verdad? Ha habido como una cierto silenciamiento, y ahora yo constato, desde mi relación con UNBE, constato que hay como un florecimiento, ¿verdad? Quizá Emiliano nos podría hablar mejor de esto porque es más un testigo más directo de todo esto, pero un cierto florecimiento en la devoción, en la renovación de fieles, en la efusión que allí se puede sentir y se puede vivir, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y bendiga a todos los peregrinos a UNBE. Muchas gracias. Antonio Jesús, ahora ya pues tú nos indicas.